que no es lo que todos esperábamos la segunda vuelta y se encuentran en un dilema entre la postura de Fuerza Popular o la postura del candidato de Perú Libre. ¿Qué exactamente es lo que debería decidir cuando vaya a la urna el próximo 6 de junio? Es algo que sin duda alguna a todos se nos pone bastante complicado. Y más aún cuando se trata de reformas que el país necesita y no saber si estamos en tiempos de reforma o las reformas tendrían que esperar. Por eso es pertinente que podamos escuchar a los analistas. ¿Qué es lo que exactamente perciben ellos alrededor de todo lo que estamos comentando y que puede contribuir a tener por parte de la población un mejor análisis al momento de decidir? Porque la intención de Vestcable es contribuir con ustedes para que puedan tomar una sabia decisión con la mayor cantidad de información posible el próximo 6 de junio en la segunda vuelta, donde tendremos al candidato Pedro Castillo de Perú Libre, que según la última encuesta publicada el día de hoy por el diario La República, una encuesta desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, Castillo lidera esta intención de voto con 41.5%, mientras que Keiko Fujimori está después de él, entre estos dos candidatos a la segunda vuelta, con el 21.5% de la intención de voto, según el Instituto de Estudios Peruanos. Pero una particularidad de esto es que la encuesta ha sido desarrollada vía teléfono. No es con cartilla, no es que le entrevistaron en la calle, es vía teléfono, vía telefónica. Alguien llamó a una persona y esta respondió sobre su preferencia al respecto, mientras que por encima del 21% también se encuentra, según esta encuesta de IEP, se encuentra la intención de la gente de votar blanco o nulo en la segunda vuelta, 21.2% exactamente. Guillermo Sendón, analista político, político además de larga data en el país, se encuentra con nosotros en el contacto vía Zoom para comenzar este domingo, cuando ya de a pocos nos acercamos al segundo ruedo de este proceso electoral. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vestcable. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. El gusto es nuestro. Por favor, ¿cómo amaneces si lees la encuesta que ha sido publicada el día de hoy y que la acabo de resumir para la gente? Bueno, en realidad yo no miraría esta encuesta en particular, yo miraría las que han habido antes, que han sido más serias. O sea, las encuestas telefónicas tienen un margen de error muy alto y lo han demostrado a lo largo de la campaña anterior, ¿no? Todas las telefónicas quedaron completamente desvirtuadas, entonces esta ni la miraría siquiera. Miraría las otras, que al final son lo mismo, ¿no? Castillo siempre está en un 40%, 40, 41, 42, 41, 40, 41, o sea, es como que no se está moviendo. Y Keiko está en los 30, ¿no? Ahora dice 21, pero digamos que está en los 30 porque es lo que hemos visto en las otras encuestas. Yo creo que estas encuestas son fotos de hoy día y es lo que tenemos que entender. Yo siempre hablo de la foto y de la película. Cuando tengamos más encuestas hechas por los mismos encuestadores, o sea, hay que revisar las encuestas de Ipsos. Ipsos nos ha sacado una encuesta la primera semana que decía 41-32 y la siguiente que saque ellos dice, no sé, 41-37, vemos una tendencia de Keiko a subir y podemos proyectar la película. Si es al revés, si el que crece es Castillo y Keiko decrece, podemos, o sea, lo que hay que ver son las curvas, no, no hay que ver la foto. La foto nos dice solamente cómo está hoy día, no nos dice quién va a La ganar. sensación del momento. Bueno, y la verdad que, Guillermo, comparto contigo, cuando se trata de entrevistas de una encuesta vía teléfono, no sé hasta qué cierto punto podría haber cierta fidelidad de la realidad. Pero dejemos ese aspecto ahí y vayamos a lo que le podría deparar al Perú en los próximos meses cuando elijamos a nuevas autoridades. 28 de julio, bicentenario del país. Tendría que ser momento de gala y de fiesta. ¿Crees que viviremos ese episodio o será un momento de constricción y de preocupación? Yo creo que todavía estamos a tiempo de que sea una fiesta. Yo soy un hombre que es optimista hasta el último minuto. Yo creo que podríamos aprovechar estas circunstancias para hacer una fiesta. Yo creo que podría, no sé, Keiko o Castillo, cualquiera de los dos, reaccionar y decir, ¿saben qué? Yo no voy a ganar. La idea es que gane el Perú. Yo no voy a ganar porque en realidad tengo pues menos de 10% de los votos, porque esa es la realidad. Cualquiera de ellos dos tiene menos del 10% de los votos.
y no estoy ganando yo, las circunstancias me han puesto en esta situación, voy a tener la mayoría de los votos que lleguen a votar, pero eso no es una mayoría que me haga representativo. Entonces, vamos a invitar a todas las fuerzas políticas y vamos a hacer un gobierno de unidad nacional frente a una crisis como la que tenemos con la pandemia y hagamos de esto una fiesta nacional. Unámonos los peruanos. O sea, cualquiera de los dos que haga eso va a convertir esta tragedia que estamos viviendo en una fiesta nacional. ¿Y tú por qué crees que es una tragedia? ¿Qué es lo que lo vuelve trágico? Ayer, por ejemplo, escuchaba a Vargas Llosa y se refería a un candidato en particular, a Pedro Castillo, y él menciona que leía el plan de gobierno y lo veía con ese término, horrorizado. Y a pesar de que también vio con horror muchas veces a Keiko Fujimori, ahora pide que voten por ella. ¿Por qué tú crees que esa es una tragedia? Yo creo que es una tragedia no por los contendientes. Mira, a mí me importa muy poco quién esté al frente. A mí lo que me importa es que el país esté representado. Y yo creo que es una tragedia que estemos frente a dos candidatos que sumados hacen el 17% y que ellos sean los que van a gobernarnos. O sea, eso es una tragedia. Es una tragedia que el 44% de las personas en el Perú no hayan encontrado un candidato que los atraiga. El 44% han votado nulo, blanco o no han querido votar, a pesar de que hay una multa. O sea, hay una decisión de no votar por nadie, 44%. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Esa es la tragedia. La tragedia para mí es que cualquiera que gobierne en esas circunstancias no tiene una total falta de representatividad. Y las crisis más grandes en el mundo se dan por falta de representatividad. Ya, y ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer quien llega, o qué es lo que tendría que hacer cada candidato para que pueda, crees tú, generar mayor nivel de intención de voto a su favor? ¿Ves a un Pedro Castillo que realmente se está descolorizando del rojo intenso con el que llegó a la segunda vuelta? ¿O es que por allí es solamente una estrategia para convencer a la población? No, yo creo que esas cosas son tontas, pues, ¿no? O sea, si en su ideario dice que él es marxista, leninista, mariateísta, tiene que seguirlo sosteniendo, no hay que tenerle miedo a la palabra comunista. Lo que yo creo que él debe hacer es decir, bueno, yo soy comunista, pero en el Perú solamente el 10% ha votado por la opción comunista. Entonces, hagamos un gobierno para todos. Ven Hernando de Soto, ven López Aliaga, ven Verónica Mendoza, ven Tony Lescano, ven César Acuña, que venga hasta el Morado que ha tenido votos, que sus votos entran en un estadio, creo. No importa, pero que vengan todos, que todos sumen, porque de verdad, o sea, si yo estuviera en esta contienda y veo que el pueblo me ha elegido con un 10% y estoy en una segunda vuelta con ese 10%, lo responsable sería, oye, hagamos un gobierno con todos, incluida Keiko, incluidos todos. O sea, yo diría, si yo gano, yo voy a gobernar incluso con la que quedó segunda, con todos, porque todos tienen que tener una cuota de poder ahora, porque no existe nadie que represente al país completamente. Si se juntan todos los que postularon, todos absolutamente, van a tener el 56% de la votación. Entonces van a ser algo representativos. De Pero verdad necesitamos eso. me parece muy curioso, por ejemplo, un hecho en particular. Hay candidatos a la presidencia que han marcado posición en contra o a favor de ciertas personas en esta segunda vuelta, pero sus electores, conversación que tenía con personas que habían votado, por ejemplo, con López Aliaga tenía una posición bastante marcada de lo que significa la derecha, bastante conservador, era el otro extremo a comparación del extremo que representa Pedro Castillo. Sin embargo, conversaba con unas personas que habían votado por López Aliaga y decían a ojos cerrados, no, me voy con Pedro Castillo. O sea, saltabas de la derecha conservadora a la izquierda extrema y te Acá no hay, saltabas en la acá no derecha hay, con Fujimori. acá no hay, primero que no hay endosos de votos. Eso es lo más importante. En el Perú nunca ha habido endosos. O sea, si no hay liderazgos, ¿cómo va a haber endosos? O sea, endoso había cuando existía ahí la torre. Ahí la torre le podía decir a la gente en el Perú, a los apristas que lo seguían, que eran el 30%, le decía, el tercio histórico, ¿no? Les decía, oye, voten por fulano, y votaban por fulano, porque allá en la torre sí tenía eso, grandes liderazgos. Probablemente Belaúnde, si hubiera dicho, como lo dijo en algún momento, voten por Fredemo, la gente votó por Fredemo, la gente de su partido. Hasta Bedoya tuvo liderazgo sobre su gente en el PPC, que llegaron a representar el 15%.
pero eso no pasa pues con los lideretes que tenemos hoy día. O sea, no me vas a decir a mí pues que ninguno de esos candidatos es un líder. Ninguno, absolutamente ninguno es un líder de verdad, de poletas, un líder que vaya a hacer historia. Entonces, muy difícilmente va a haber endoso de votos por un lado. Y por otro, yo siempre he dicho que los extremos se encuentran. Siempre he dicho que los extremos se encuentran. Estamos equivocados cuando queremos ver en una línea la izquierda a un extremo y la derecha a otro extremo separados. Yo los veo como un reloj, donde a las 12 del día está el centro y a las 6 de la tarde se encuentran los extremos. Siempre es así. Además nacen de prácticamente las mismas fuentes, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha nacen de las mismas fuentes. Leían todos a Kropotkin, a los anarquistas. Entonces, finalmente van a encontrarse. Pero como elector, como Guillermo Sendoya, que va a la urna, ¿qué es lo que esperas escuchar de las dos posturas políticas que tenemos en estos momentos? Más allá si es centro-derecha, derecha extrema, conservadora o no, liberal, izquierda radical, izquierda moderada, centro-izquierda, más allá de la tendencia, ¿qué es lo que esperas como elector de estos contendientes para la segunda vuelta? Mira, yo estoy en un esfuerzo muy, muy grande, convocando, bueno, ya tenemos un grupo de pensadores, historiadores, sociólogos, abogados, que están trabajando en una propuesta nacional. ¿Qué es lo que queremos? O sea, nosotros tenemos un sueño y queremos que Pedro Castillo y Keiko Fujimori decidan que no va a haber segunda vuelta y que los dos van a estar juntos en esto, presentando un plan nacional que acoge lo más importante, digamos, lo más saltante de cada una de sus propuestas, porque de verdad lo que se necesita es eso. No podemos seguirnos polarizando, al contrario, tenemos que unirnos. O sea, eso es lo que yo espero. Si me preguntas mi deseo, si no pasa y gana una de las dos propuestas, va a ser una propuesta sin ninguna representatividad, lamentablemente, y nos va a tocar pasarla, esperar que suceda, esperar que termine y buscar otra vez un consenso general grande. El Perú no va a salir como uno solo gobernando, no se puede. En este momento, frente a esta crisis que tenemos tan terrible, no vamos a salir por un solo camino. Bueno, y tomo tu palabra en el tema de la legitimidad, la representatividad, porque revisando, por ejemplo, la última data actualizada de la OMP, Pedro Castillo no llega en el 20% en la votación oficial y Keiko Fujimori no supera del 13% de la primera vuelta. Lo que No, se no, está pero consiguiendo en estos momentos termina siendo una legitimidad recontrafrágil. Es un cascarón, un cristal bastante fino, que capaz al primer error que uno u otro candidato que termine ganando la presidencia, la gente se puede volcar. Los reclamos no van a esperar 2 meses ni 3 meses, no van a ser pacientes si hay o no vacunas, si hay o no empleo. La gente va a comenzar a exigir y esa frágil, débil legitimidad se va a quebrar a la primera. no, o sea, los números que has sacado tú no son los correctos, fíjate, ese 20% y ese 13% son de los votos una vez descontados todos los nulos, los blancos y los que no fueron. O sea, en realidad, de la población electoral, de la gente registrada en el Registro Nacional Electoral, solamente tiene el 9.8% Castillo y el 6.9, 6.8 y Keiko. O sea, realmente ellos dos juntos no hacen el 18%. Eso es lo real. O sea, eso es triste. Eso tú lo tienes ya separando lo que significa blanco nulo viciado, lo que realmente representó la votación del 11 de abril. Con mucha más Exacto. razón, Guillermo. Entonces, aún es mucho más frágil la legitimidad. Mucho más dramático el tema. Es dramático, por supuesto. Porque aparentemente Castillo subió de lo que la gente lee y la interpretación que haces tú descontando los votos nulos, viciados y blancos, entonces hay una frágil legitimidad que está teniendo Castillo y el voto que está teniendo es el voto contra Keiko y no es el voto por Castillo y viceversa. Y va a haber muchas cosas que analizar después. O sea, este análisis va a continuar. Cuando, si es que llegara al gobierno Keiko Fujimori, eh, si ella no hace las cosas que una parte importante de la población espera, como tú dices, no va a haber una de miel. Si llegara al poder Castillo, peor aún, porque Castillo, las reformas que Castillo pretende hacer son reformas que necesitan de mucho apoyo popular.
es muy difícil que tú emprendas reformas tan fuertes, eh, tan, no sé, pues tan importantes, ¿no? Sin tener un apoyo popular fuerte, sólido, grande. Y él tiene pues el apoyo del 10%. O sea, real, su apoyo real, su base real es 10% de la población. Eso no es suficiente. Entonces, ¿qué cosa va a hacer él para poder lograr que sus propuestas y que las grandes reformas que está pretendiendo caminen? Yo no le tengo miedo al comunismo, no le tengo miedo a sus reformas, a mí no me asusta eso. Ya, Me a ver, asusta la falta de representatividad. a ver, detengámonos ahí. Detengámonos un poco analizando el fenómeno Pedro Castillo, lo que viene pasando en esa segunda Es que vuelta. no hay ningún fenómeno, hermano. O sea, lo estamos haciendo crecer mucho. El fenómeno de 10%, eso no es un fenómeno, es un ridículo. Ya, pero vayamos en lo que va Es un guiñapo. liderando, en la posibilidad de que sea el presidente el 28 de julio, que honestamente en la campaña presidencial primera vuelta nadie daba un mango por Pedro Castillo y sorpresivamente llegó a esa segunda vuelta. Pero yo te pregunto, las reformas que plantea Pedro Castillo o Perú Libre como partido político con Cerrón como la mano que mece la cuna, ¿son necesarias en el país? ¿Realmente son urgentes hacer un cambio total, un reseteo absoluto de lo que significa la economía, la parte laboral, la parte sanitaria? ¿Necesitamos un reseteo al 100% como plantea Perú Libre? Yo te digo que sí. Yo creo que el Perú sí necesita un cambio total, de raíz. Sin embargo, no estoy seguro estén, de que esté Perú libre en la condición de hacer ese cambio de la manera correcta. O sea, yo siempre hablo de dos realidades, Venezuela y Bolivia. Venezuela y Bolivia tuvieron el mismo programa. ¿Por qué funcionó en Bolivia tan bien, que hizo crecer 10 veces su Producto Bruto Interno en el tiempo de Evo Morales? ¿Y por qué funcionó tan mal en Venezuela, que el PBI de Venezuela se ha ido al piso? O sea, ¿qué cosa pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Solamente hubo una diferencia. Y eso es lo que la gente no percibe. La única diferencia fue que mientras Chávez era militar y no confiaba en nadie y cerró su círculo y solamente nombró en los puestos importantes a gente de confianza de él, casi todos militares, que no estaban pues, necesariamente preparados para asumir esas reformas. Las reformas fueron un desastre. Por otro lado, mientras Chávez hacía eso, Evo Morales, o sea, sin ningún complejo, convocó a gente que había estudiado en universidades del Imperio Yanqui, como dicen ellos, ¿no? Y trajo pues a un ministro de Economía que había estudiado en Oxford, y así puso a los mejores a trabajar en el proyecto socialista. Y mira lo que logró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Pedro Castillo quiere realmente hacer estas reformas, que son necesarias, bueno, yo lo invito pues a que empiece a llamar gente que realmente sepa hacerlas. Porque si las va a querer hacer con la gente del SUTEP, vamos a acabar peor que Venezuela. Y eso es lo que está pasando. Él se está rodeando solamente de sus amigos del SUTEP. Es más, ya se está distanciando hasta de Cerrón, que es lo más lúcido y lo más brillante que hay en ese lado, en ese lado del espectro político, ¿no? Pero tienes a un Cerrón con un discurso radical y ahora un Pedro Castillo con un discurso moderado. Tienes a un Eso Castillo sería lo peor, mira, eso sería lo peor que pudiera pasar. O sea, eso ya sería el colmo. Sí, Pero, sí, pero, sí. pero es que es lo que está pasando, porque Cerrón se mantiene lo que considera lo que es estatización, lo que es la refundación, lo que significa el tema del socialismo, comunismo marxista, pero Pedro Castillo intenta un poco despintarse de ese rojo intenso que manifiesta un Cerrón para que pueda hacer sonar más conciliador ante la población que necesita No, un liderazgo. si Pedro Castillo se vuelve, se despinta, como dices tú, del rojo intenso, va a dejar de ser él. Y si no hace las cosas que tiene que hacer, si llegara al gobierno, va a durar muy poco en el gobierno. Porque el pueblo sí necesita que si vota por alguien, que ese alguien sea lo que inicialmente planteó. O sea, otra tradición más. Ya hemos tenido, ya el pueblo se ha sentido traicionado por el cholo sagrado, ¿no? Correcto. Que llegó como Pachacute y al final era un empleado del Fondo Monetario Internacional. Ya el pueblo fue traicionado por Ollanta Humala, que vino como
el gran hombre de izquierda y se convirtió en un casi ultraderechista. No esperaba nada de Alan García y Alan García hizo más de lo que se esperaba de él, honestamente. Y tampoco esperaba nada de Kuczynski y bueno, no hizo nada realmente. Este, pero hay dos decepciones importantes. Una decepción más, yo no sé si sea buena, yo creo que va a ser muy mala y que eso podría terminar incluso con una sonada terrorista seria, fuerte, con un movimiento guerrillero mucho más serio incluso que Sendero Luminoso, porque ya la gente está harta, cansada de que la hueveen, y perdóname el término, pero es lo que está pasando. Ahora, a ver, nos quedan 6 minutos para conversar, Guillermo. Hablemos de Keiko Fujimori. ¿Confías en que realmente Keiko va a respetar la institucionalidad del Poder Judicial, va a respetar la institucionalidad del Ministerio Público si es elegida presidenta de la República, y entendiendo de que sobre ella ya hay una acusación fiscal que pide más de 30 años de prisión? Sí. Yo creo que Keiko haría el mejor gobierno de lo que podemos esperar. O sea, yo creo que Keiko se luciría para hacer lo mejor de la historia, ¿no? Porque ella tiene, también es japonesa, acuérdate, y quiere limpiar su apellido, ¿no? El honor del apellido para ella es muy importante. Y estoy seguro que haría un esfuerzo enorme por respetar todas las instituciones y hacer todo lo mejor, por un lado. Y por otro lado, yo no le creo nada a esos fiscales que la han condenado. O sea, es absurdo pues que condene a una persona que no ha sido gobierno de corrupción. O sea, ahí hay un contrasentido. Yo lo que veo ahí es una persecución. Yo no soy queiquista ni mucho menos, y toda mi vida he denostado de ella y puedes revisar mis artículos. Hoy, es más, en esta elección yo no creo que vote por Keiko finalmente. Me va a costar mucho en todo caso si es que decido hacerlo. Pero ese fiscal, esos fiscales, son gente pues caviar, que es lo peor de la izquierda, ¿no? O sea, es la izquierda que no se define y que solamente está ahí para hacer negocios. Yo creo que han hecho una persecución absurda de Keiko Fujimori y bueno, y de Alan García, al que lo arrinconaron al punto de que se suicide, y ya la historia pues lo juzgará a ellos también, ¿no? Ahora, pero la forma como es que Keiko Fujimori viene trabajando dentro de lo que significa la ancha base que ella plantea para el gobierno del país. La convocatoria de Rospigliosi, un ex toledista, radical en su momento contra Keiko. La convocatoria de Hernando Guerra, que termina siendo también sorpresiva dentro de su equipo de trabajo y como jefe de su plan de gobierno. Termina siendo realmente una señal positiva para lo que espera darle al país, o como muchos políticos, parte de la estrategia para desmaquillarse un poquito la percepción Yo de creo que, corrupción yo creo que que es un se buen vive. inicio, ¿ya? Yo creo que es un buen inicio, sobre todo Rospigliosi, ¿no? Llevar a Rospigliosi, o sea, si Rospigliosi, que ha sido enemigo de Keiko, está ahora ahí, es porque definitivamente tiene que haber un deslinde con la corrupción claro. Porque yo lo conozco a él y es muy difícil que ese señor eh, baile con la corrupción. Es muy difícil. No creo que eso suceda. No necesita dinero tampoco para haberse vendido a estas alturas del partido, a estas alturas de su vida. Pero yo creo que le hace falta mucho más que eso. Yo creo que Keiko necesita más. Tiene que abrirse mucho más, como te digo. O sea, yo creo que ella debería de ser desprendida completamente. Y decir, ¿sabes qué? Ya, ok, gobernemos juntos, hagamos las cosas juntos y hagamos lo mejor para el país. Acá, ¿quieres cambiar la constitución? Cambiémosla, porque ya es tiempo de cambiarla. Yo, por mi lado, quiero cuidar la economía, o sea, protejamos a los empresarios. Entonces, que hagan un mix de las cosas, pongámonos de acuerdo, y hasta acá, la minería, perfecto, vamos a trabajarlo como en Bolivia, pero lo demás lo dejamos que camine como una empresa privada. O sea, y así, hacer mix de las cosas, porque de verdad lo que se necesita es un gobierno nacional. Hoy día no podemos estar peleados y no podemos seguirnos peleando. Ojalá eso suceda. Ojalá ella siga dando muestras de apertura y ojalá Pedro Castillo entienda que tienen que converger en una sola fuerza porque el Perú es el que va a pagar el pato, hermano. Con un gobierno de 10% estamos muertos. Y bueno, y hablando de muertes o de muertos, recordemos el caso Barrios Altos, caso La Cantuta, esterilizaciones forzosas, que en cierto modo van a ser motivo además de carne política para Pedro Castillo para que comience a cuestionar a Keiko Fujimori, como ya lo hizo el último fin de semana cuando recordó el tema de las esterilizaciones. Pero Keiko Fujimori, que son actos, por cierto, son actos atroces que se habían perpetrado en tiempos de su padre, Keiko Fujimori, pero Keiko apeló en esa campaña al recuerdo de Alberto.
al parecer como que no caló muy hondo y no ha sido visto de la mejor manera posible por la población electoral. Insistir en el indulto de Alberto Fujimori, ¿le va a terminar pasando la factura a Keiko o crees que va a poder cosechar alguito más de voto para la segunda vuelta? Mira, yo creo que si van a continuar haciendo una campaña que los separa, que los divida, Keiko puede aprovechar mucho la figura de su padre. Eh, Primero, que tú no puedes responder por los errores de tu padre. O sea, eso es un tema, eso es absurdo, ¿no? O sea, si a mí me juzgaran por los errores de mi padre, estaría preso seguramente. Eso a mí me parece una barbaridad que alguien tenga que pagar por los errores de su padre. Eso me parece tonto. Segundo, que si utiliza bien al padre, como he visto que lo está empezando a utilizar, ¿de qué manera utilizarlo bien? Suena muy feo la palabra utilizar, pero en realidad en una campaña lo que podría hacer ella es ir a todos los lugares donde el padre inauguró obras importantes, colegios, hospitales, que hay pues miles de obras, porque el padre si algo hizo fue gastar plata, no sé si bien habida o mala vida, pero la gastó en obras por todos lados. Entonces, si algo bueno ese señor fue eso. Entonces, si él sí empieza a recorrer esos pueblos del interior y pararse al lado de la obra del padre y decir, bueno, aquí estuvo mi papá, yo prometo que voy a estar acá para mejorar esto, mejorar lo otro. O sea, yo creo que ella podría utilizar muy bien en esa parte a Alberto. O sea, yo llegaría al extremo, si fuera su asesor, llegaría al extremo de decirle, lleva un video de Alberto saludando. Hola, ¿cómo están, pobladores de Condorpata? Aquí estoy otra vez saludándolos a través de mi hija. Puta, ya, o sea, esta es una elección que va a ser emocional, Pedro, no va a ser racional. Y si Bien, no se Guillermo. trabaja bien la parte emocional, no se va a ganar. Si queremos ya Bien, hablar de una elección solamente que están frente a frente y que no se van a unir, ok, bacán. Para ganar, el que gane va a ganar moviendo emociones, no va a ganar moviendo razón, lamentablemente. Guillermo Sendón, te agradecemos la conversación. Que tengas buen domingo. Un gran abrazo, Pedro, nos vemos. Un abrazo a la distancia también. Vamos a la pausa. Esto es Rumbo al Poder por